¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación nuestros titulares. Estados Unidos y la dictadura cubana se reunieron este martes 16 de abril en Washington. El encuentro tenía como objetivo discutir la implementación y posibles actualizaciones a los acuerdos migratorios bilaterales que datan desde 1984. Luis Petri, ministro de Defensa de Argentina, anunció la compra de 24 aviones de combate F-16, lo que marca un hito significativo en el fortalecimiento de las capacidades de defensa del país liderado por Javier Milei. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que el país norteamericano y sus aliados están explorando nuevas estrategias para asegurar el cumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte. El ejército de Taiwán hizo una exitosa prueba de su nuevo misil tierra-aire como parte de su fortalecimiento militar ante las amenazas de China en el estrecho de Taiwán. Comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron para discutir acuerdos migratorios bilaterales ante el aumento de migrantes cubanos. El gobierno estadounidense afirma que la ausencia de libertades civiles y derechos humanos en Cuba, junto con una economía controlada por la dictadura castrista, ha impulsado la migración de sus ciudadanos. A pesar de esto, la administración de Joe Biden persiste en su estrategia de dialogar con el régimen cubano. En un contexto de creciente migración cubana hacia Estados Unidos, funcionarios de ambos países se reunieron este martes 16 de abril en Washington. El encuentro tenía como objetivo discutir la implementación y posibles actualizaciones a los acuerdos migratorios bilaterales que datan desde 1984, informó Martí Noticias. La reunión se produjo en un momento crítico, ya que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, reportó la llegada de 20.815 migrantes cubanos solo en febrero de este año, elevando el total a 106.949 migrantes cubanos durante el periodo fiscal actual. No obstante, pese a que no hay avances en derechos humanos en Cuba y se mantiene la dictadura castrista bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel, el gobierno del país caribeño ha exigido a Estados Unidos suavizar sanciones en vísperas de las conversaciones. Sin embargo, las fuertes restricciones, controles de precios y represión del régimen hacia sus propios ciudadanos no han visto mejora. Estados Unidos sostiene que la falta de libertades civiles y derechos humanos en Cuba, combinada con una economía dominada por el Estado, ha obligado a sus ciudadanos a emigrar. Pese a ello, el gobierno de Joe Biden continúa con su política de negociar y conversar con la dictadura, diálogos que fueron reanudados en el 2022 después de que Donald Trump los pausara y endureciera sanciones contra el régimen cubano. Y en otras noticias, Luis Petri, ministro de Defensa de Argentina, anunció la compra de 24 aviones de combate F-16, lo que marca un hito significativo en el fortalecimiento de las capacidades de defensa del país liderado por Javier Milei. Esta adquisición representa un avance tecnológico para las Fuerzas Armadas argentinas, siendo la compra aeronáutica militar más importante desde 1983 y también refuerza su posición en el ámbito regional e internacional. La cooperación internacional en este acuerdo, con la participación de Estados Unidos y Dinamarca, subraya el compromiso de Argentina con la seguridad global y la estabilidad regional. Además, fortalece los lazos diplomáticos y militares entre los países involucrados, lo que puede generar oportunidades adicionales de colaboración en materia de defensa y seguridad. La adquisición de los aviones F-16 también representa una inversión en la capacidad de disuasión y defensa del país frente a posibles amenazas externas. En un contexto geopolítico cada vez más complejo, es crucial que Argentina cuente con recursos militares modernos y eficaces para proteger su soberanía y seguridad nacional.
Recordemos que los aviones F-16 son conocidos por su versatilidad, rendimiento y capacidad de combate, lo que los convierte en una incorporación estratégica para la defensa del territorio nacional y la protección de los intereses argentinos. Y por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la compra de los aviones de combate F-16 a Dinamarca. Además, agradeció al ministro de Defensa, Luis Petri, por esta adquisición, remarcando que en el gabinete ministerial hay grandes personas, grandes seres humanos y extremadamente talentosos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un agradecimiento especial de todas las fuerzas. Y simplemente decirles que usted está transformando el país, está sacando a la Argentina de décadas de decadencia y está llevando las banderas de la libertad a todos los rincones del mundo, y esto también se siente y resuena aquí en Dinamarca. Estimado Luis, esta tarea que estamos llevando a cabo solamente es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete con grandes personas, grandes seres humanos y extremadamente talentosos. Esto es posible también gracias a este gabinete maravilloso del cual vos formás parte. Muchísimas gracias. Por otro lado, Estados Unidos ha tomado la decisión de no renovar una licencia que permitía cierto alivio en las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, que vence el 18 de abril. Este anuncio llega luego de que la dictadura de Nicolás Maduro no respetara el acuerdo de Barbados que garantizaba elecciones libres y justas, además de la participación de todos los candidatos, incluida María Corina Machado. A escasos días de su expiración, Estados Unidos anunció que no renovará una licencia clave que aliviaba las sanciones impuestas al sector petrolero de Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden ha dejado una puerta abierta y condiciona su decisión a los avances que realice el dictador Nicolás Maduro en cumplir con sus compromisos para garantizar elecciones libres y justas programadas para el 28 de julio de este año. En ausencia de progresos por parte de Maduro y sus representantes en cuanto a la implementación de las disposiciones del acuerdo, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire este 18 de abril, indicó un portavoz del Departamento de Estado. La administración Biden ha expresado poco optimismo respecto a que Maduro realice las concesiones necesarias antes del plazo del jueves para satisfacer las demandas estadounidenses. El alivio parcial a las sanciones fue otorgado en octubre como respuesta a un acuerdo electoral alcanzado en Barbados por el gobierno de Maduro y la oposición, que incluía el derecho a la oposición a elegir su propio candidato presidencial. Pese a una intensificación en la represión y la confirmación de la inhabilitación de María Corina Machado, la líder de la oposición, el gobierno de Joe Biden ha mantenido su posición. Además, la posible no renovación de la licencia actual no descarta la emisión de una nueva licencia más restrictiva. La producción petrolera de Venezuela mostró un aumento en marzo, alcanzando su nivel más alto desde principios del 2020, ya que los clientes apresuran sus compras anticipándose a la expiración de la licencia de Estados Unidos, según informes de Reuters. Así, esta licencia del gobierno de Biden ha permitido a la dictadura fortalecerse pese a no cumplir con el acuerdo y a que no hay garantía alguna de elecciones justas. Según informó Reuters, a medida que se aproxima la fecha límite del jueves para la expiración de la licencia, que ha permitido a Venezuela vender libremente su crudo, los asesores del presidente Joe Biden están discutiendo una gama de opciones. Estas incluyen permitir a Venezuela continuar vendiendo su crudo en los mercados mundiales, pero reimponiendo una prohibición sobre el uso de dólares estadounidenses en tales transacciones. Continuamos en Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro esta vez arrestó al comunicador Carlos Julio Rojas, quien es participante activo en movimientos de oposición y un crítico del régimen chavista. Rojas, quien fue detenido en Caracas, se enfrenta ahora a acusaciones relacionadas con un presunto intento de atentar contra el presidente Nicolás Maduro, acusación que se ha vuelto rutinaria para justificar la detención de opositores. El activista y periodista Carlos Julio Rojas fue detenido este lunes en Caracas, según informó el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, a través de la red social X.
Rojas, conocido por su activa participación en movimientos opositores y por haber sido una voz crítica durante las protestas convocadas por Juan Guaidó en el 2019, enfrenta acusaciones graves relacionadas con un supuesto intento de magnicidio contra el dictador Nicolás Maduro, una acusación común que suele justificar la captura de opositores. De acuerdo con el fiscal Saab, quien fue condecorado por la dictadura cubana, también conocida por su represión y violaciones de derechos humanos, el incidente ocurrió el pasado 25 de marzo, día en que Maduro se inscribió como candidato presidencial. Un mensaje publicado en la cuenta de Rojas en X denuncia que el periodista fue secuestrado por varios hombres encapuchados vestidos de negro. Rojas ha sido una figura prominente en la defensa de los derechos humanos de Venezuela, participando activamente en diversas manifestaciones y protestas que buscan cambios en el gobierno de Maduro. La detención ha suscitado preocupaciones y muestra que aún el régimen chavista mantiene sus actos dictatoriales y represivos pese al acuerdo que mantiene con Estados Unidos y el relajamiento de las sanciones. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. En entrevista para Informe Extra, el geopolitólogo y analista político César Sabas remarcó que la administración de Joe Biden está intentando que el conflicto en Medio Oriente no escale tras el ataque de Irán contra Israel del fin de semana. La administración Biden está intentando por todos los medios de que el conflicto no escale. La base industrial de Estados Unidos ha cambiado muchísimo, ya no es el Estados Unidos de los años 80. Después de la desindustrialización, su propio complejo militar industrial cambió y hoy en día Estados Unidos no fabrica ciertos armamentos de forma masiva, entre ellos los misiles antiaéreos. Por ejemplo, los misiles que utilizó Israel para repeler este tipo de misiles balísticos iraníes, los misiles Patriot, los produce Estados Unidos a razón de 500 a 600 misiles al año. Y estamos hablando de que Israel nada más en una noche utilizó muchísimos más, sin tener en cuenta la cantidad de misiles Patriot que se le ha dado a Ucrania, que ha supuesto una fuente de consumo muy, muy fuerte. Y sin tener en cuenta que un posible conflicto con Taiwán, estos serían los misiles más demandados por el propio Taiwán para defenderse de la aviación china. Entonces, precisamente por eso, la administración Biden, más allá de su posición ideológica, no puede permitirse la apertura de un segundo frente, ya teniendo el frente ucraniano abierto, la apertura de un gran frente en el Medio Oriente. Porque va a suponer una demanda de municiones mucho mayor de la que Estados Unidos está apto en estos momentos para producir. Por otro lado, la negativa de Hamás a aceptar una oferta de acuerdo sobre los rehenes subraya la verdadera agenda, lejos de los intereses del pueblo que dice representar. Aunque Israel propuso un cese al fuego que beneficiaría a los palestinos, Hamás rechazó la oportunidad, prefiriendo continuar con su retórica beligerante. Esta postura pone en evidencia la falta de voluntad del grupo terrorista para comprometerse con soluciones pacíficas. Según declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, el grupo terrorista Hamás ha rechazado la última oferta de acuerdo sobre rehenes, lo cual sigue siendo el principal obstáculo para un cese al fuego en Gaza. Durante una rueda de prensa, Miller señaló que Israel hizo una propuesta significativa en las negociaciones en curso. Hay un acuerdo sobre la mesa que lograría mucho de lo que Hamás afirma querer lograr, y no han aceptado ese acuerdo, dijo Miller.
Según el portavoz, si Hamás aceptara la oferta, se podría establecer un cese al fuego inmediato en Gaza por un periodo de al menos 6 semanas. Este cese al fuego no solo beneficiaría al pueblo palestino, que Hamás afirma representar, sino que también permitiría continuar mejorando la entrega de asistencia humanitaria en la región. Sin embargo, con este rechazo, queda claro que las intenciones del grupo terrorista Hamás, tal como se sabía desde un inicio, no es lograr un acuerdo de paz, sino que parte de su estrategia se relaciona con la erradicación de Israel. Pese a ello, el gobierno de Biden ha asumido la posición de que debe buscarse un alto el fuego y negociarse con el grupo terrorista. Sin embargo, esta negociación continúa sin rendir frutos. Además, la tensión en la región ha aumentado luego de que Irán, financista de Hamás, realizó un ataque directo contra Israel, lo que demuestra que detrás hay una estrategia mayor y un interés por mantener un conflicto. Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que el país norteamericano y sus aliados están explorando nuevas estrategias para asegurar el cumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte. Esta acción surge en medio de la preocupación por los posibles avances en el programa armamentístico de Pyongyang, aunque el régimen de Kim Jong-un afirmó que sus programas de misiles son destinados a protegerse de supuestas amenazas externas. Sus acciones han generado alerta a nivel mundial. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunció en Seúl que Washington y sus aliados están explorando nuevas formas de hacer cumplir las sanciones contra Corea del Norte. Esto ocurre en un contexto de preocupación por el posible avance de Pyongyang en su programa de armas, después de que Rusia vetara el mes pasado la renovación anual de un panel de expertos que ha supervisado la ejecución de resoluciones del Congreso de Seguridad de la ONU contra los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte durante 15 años. El portavoz de la misión estadounidense en la ONU, Nate Evans, señaló que Thomas-Greenfield también visitará Japón para avanzar en la cooperación sobre las sanciones. La medida de Rusia, junto con la abstención de China en la votación, fue criticada por Washington, Seúl y Tokio. En una reunión con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Thomas-Greenfield expresó que el fin del trabajo del panel crea un vacío en la aplicación de las sanciones y podría proporcionar una oportunidad para que Corea del Norte, bajo el mandato de Kim Jong-un, avance en sus programas, según declaró el ministerio. La diplomática estadounidense afirmó que Estados Unidos está trabajando en alternativas para elaborar informes sobre las sanciones en cooperación con los aliados. Corea del Norte sostiene que sus programas de misiles y nucleares son para protección contra amenazas externas, como las de Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, el país ha asumido una posición antioccidental y sus constantes amenazas han generado preocupación a nivel mundial. Además, la relación entre Rusia y Corea del Norte se ha fortalecido desde que sus líderes se reunieron en septiembre y Pyongyang ha sido acusado de suministrar armas a Moscú para continuar su agresión en Ucrania. Y a esta hora nos vamos a una pausa comercial. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Seguimos en esta edición de Informe Diario. China intenta revivir su economía mediante un aumento en las exportaciones de vehículos eléctricos y productos ecológicos. Sin embargo, el economista Milton Starrati advierte que esta estrategia es insostenible. China, que solía depender fuertemente de las exportaciones, enfrenta desafíos debido a la saturación del mercado global y la crisis inmobiliaria interna. Además, las respuestas internacionales como los aranceles de Estados Unidos y las preocupaciones de la Unión Europea obstaculizan su estrategia.
En un intento por revitalizar su economía, China ha decidido incrementar sus exportaciones de vehículos eléctricos y otros productos ecológicos, buscando compensar la disminución de la demanda doméstica. Sin embargo, para el economista Milton Srati en Forbes, este enfoque no funcionará. Hace aproximadamente 25 años, China logró un crecimiento económico significativo a través de un modelo impulsado por las exportaciones. No obstante, el escenario global ha cambiado drásticamente desde entonces. Hoy, China representa aproximadamente el 15% de las exportaciones globales, un aumento considerable desde el modesto 2% de hace décadas. Este crecimiento ha llevado a una saturación del mercado que dificulta la expansión sin enfrentar resistencias comerciales. Además, la crisis inmobiliaria que comenzó en el 2021 con la quiebra del gigante Evergrande ha agravado la situación económica del país, con una caída del 33% en las ventas de viviendas y del 30% en la actividad de construcción comparado con el año anterior. Este declive ha afectado negativamente tanto a la confianza del consumidor como a la capacidad financiera del país para fomentar el crecimiento. A nivel internacional, las respuestas a la nueva estrategia de exportación de China han sido mayormente negativas. Estados Unidos ha impuesto altos aranceles a los productos chinos, incluidos los vehículos eléctricos y las baterías, desde el 2018. Por otro lado, la Unión Europea y el Reino Unido han expresado preocupaciones sobre el dumping de productos chinos baratos, contemplando la imposición de aranceles. En resumen, el mundo parece menos dispuesto a aceptar sin críticas el aumento de las exportaciones chinas impulsadas por su gobierno, por lo que el plan del Partido Comunista Chino parece no funcionar. De no incluir medidas estructurales que incluyen la liberación de su economía, el futuro del gigante asiático es incierto. Y la deuda de China alcanzó un nuevo récord en el 2023, llegando al 287.8% del Producto Interno Bruto, lo que representa un aumento de 13.5 puntos porcentuales en comparación con el 2022. Esta situación revela un incremento significativo en la carga de deuda del país. El informe señala que de la deuda total de China, la deuda pública, que incluye la del gobierno central, regiones y municipios, representa el 111.8% en comparación con el 77.2% del 2019, antes del brote de la pandemia. Sin embargo, el principal desafío radica en la considerable cantidad de deuda oculta que acumulan las administraciones locales de China, estimada en más de 70 billones de yuanes, unos 9 billones de dólares, cifra que supera el doble del PIB de Alemania. La calificación crediticia de China ha experimentado una rebaja reciente con agencias como Moody's y Fitch, disminuyendo sus calificaciones. Esto se debe en parte a la endeble situación del sector inmobiliario y el consumo interno, que está en declive, lo que sugiere un panorama desafiante para la economía china en el futuro cercano. Hasta aquí llegamos con el desarrollo de la información en esta edición de Informe Diario. Recuerden que para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.